sección se trata un poco de qué esperar en términos de reportería y comunicación. Entonces, previamente ya vimos un poco qué se puede esperar en términos de gestión de, por ejemplo, campañas pagadas o de optimización de tu sitio web. Y ahora la siguiente parte, que es súper importante con cualquier agencia que tú contratas, es cómo se maneja la comunicación con esta agencia, ¿sí? Y claro, o sea, la comunicación puede variar dependiendo de cada cliente y de cada agencia, pero si tú no fijas las expectativas de comunicación, lo que tú esperas de esta agencia, no solo, bueno, antes de que empiecen a trabajar juntos, sino también durante su trabajo juntos, va a generar muchos problemas, mucho back and forth, y al final también va a generar una mala experiencia con esta agencia. Entonces, aquí uno se puede fijar tal vez en tres herramientas o tres categorías de reportería que nosotros consideramos importantes, en las que uno debe tener ciertas expectativas ya desde el primer momento en el que uno contacta a una agencia. La primera es, por ejemplo, si existen opciones de reportería en tiempo real. Ya vamos a hablar un poco más de esto, pero por ejemplo, una de las herramientas que más nos gusta utilizar a nosotros son los dashboards de Google Data Studio. Esta es una herramienta que te puede dar datos en tiempo real de las métricas que tú más quieres ver, es personalizable y además es gratuita. Tiene integraciones directas con Google Ads y con Google Analytics. Entonces existen muy buenas herramientas que te pueden dar reporte en tiempo real, puede acortar tus tiempos de reunión y más bien pueden hacer que tus reuniones se enfoquen en temas de estrategia y no tanto en temas de simple reportería. Lo siguiente es fijar tus expectativas en reuniones semanales, por ejemplo, o cada 2 semanas o cada mes, o como tú quieras manejarlas con tu agencia. Pero sí es súper importante que tú para cada una de estas reuniones digas, ok, esto es en lo que yo me quiero enfocar en esta reunión, estas son las métricas que quiero revisar, y finalmente que tengas un espacio dentro de esa reunión para ver qué acciones puede tomar esta agencia para mejorar, por ejemplo, las métricas que no están teniendo el rendimiento que uno quiere. Y finalmente pusimos como tercera categoría otros tipos de comunicación. En este caso, esto se puede referir a cualquier tipo de comunicación extra o reportes, informes que tú quieras tener de tu agencia, que se ajuste tal vez un poco más a lo que tu equipo necesita. Entonces, por ejemplo, si tú necesitas un informe de rendimiento cada 6 meses, digamos, es un poco sentido común, pero también es súper importante que estas expectativas de reportería se fijen desde las primeras reuniones que tú tengas, porque a fin de cuentas, la agencia es responsable del rendimiento de tus campañas y de la reportería que tú fijes tal vez en ese primer contrato. Cualquier informe de 6 meses, de un año, de 3 meses, específico a tus métricas, seguramente va a ser algo que le va a tomar mucho tiempo a esa agencia desarrollar, que si no está desde un principio fijada esa expectativa, puede generar problemas al momento que en realidad ustedes necesiten ese informe. Así que, bueno, siempre es mejor fijar esa expectativa eh, con tiempo, digamos. Y otro punto súper importante aquí es que la persona que siempre va a estar mejor posicionada para tomar decisiones estratégicas que estén atadas a los objetivos de una empresa, siempre va a ser la misma empresa. Entonces, la agencia seguramente se va a fijar en lo que tú les dijiste sean tus KPIs, las métricas para las que ellos tienen que optimizar. Pero en este caso, la comunicación entre el cliente y la agencia, eh, digamos, si la agencia te habla del rendimiento de sus campañas en términos de ciertas métricas, en este caso es el cliente o la persona que contrata esa agencia la que en realidad puede decir, ok, esto es lo que necesitamos nosotros desde un contexto macro de nuestro negocio y cómo podemos nosotros tal vez mejorar nuestras campañas hacia estos objetivos. Y en ese punto ya se vuelve una conversación en la que la agencia puede dar sugerencias de tal vez qué otras métricas se pueden medir, qué otras cosas se pueden tratar en temas de marketing para mejorar esos rendimientos. Y bueno, este es el ejemplo que les quería decir para reportería en tiempo real, que son los dashboards de Google Data Studio. Como les mencioné, esta es una herramienta gratuita, tiene integración directa con Google Ads y Google Analytics, al ser un producto de Google también. Y además de todo esto, es una herramienta que tiene informes prediseñados y personalizables. Ustedes, después de este webinar,
pueden buscar en Google, pueden poner Google Data Studio Report Gallery y ahí ya podrán ver ejemplos como el que yo tengo aquí a la derecha, que es un informe prediseñado de la galería de Google Data Studio de rendimiento de campañas en Google Ads. Y en este caso es súper fácil tener una imagen mucho más, digamos, visual a lo que es la interfaz de Google Ads, en la que ustedes podrán medir el rendimiento según las métricas que ustedes quieran, simplemente al ingresar estos informes prediseñados, si es que quieren, y conectar su cuenta de Google Ads. Esto es tal vez la forma más fácil de asegurarte del rendimiento real de tus campañas, pero además es una herramienta la cual, si tu agencia no está, digamos, familiarizada con esta herramienta, les puede proporcionar no solo a ti, sino también a ellos una forma mucho más fácil de visualizar lo que en realidad está pasando en las campañas y de optimizar en base a las métricas que más te importan. Además, lo que va a hacer es justamente lo que mencioné antes, que va a cortar el tiempo de tus reuniones y va a dejar súper claras las expectativas de reportería y va a hacer que en tus reuniones te puedas enfocar mucho más en temas estratégicos porque ya todos los datos van a estar visualmente mucho más claros. Perfecto, entonces lo último que les queríamos comentar es cuáles son algunos red flags o algunos indicios que ustedes pueden ir midiendo para saber si realmente la agencia es un buen fit o no. Entonces, el primero y el más importante es accesos a plataformas. Entonces, muchas veces nos ha pasado que llega un cliente donde nosotros y nos dice que quiere trabajar con nosotros, pero al momento en el que le pedimos los accesos a sus cuentas de Facebook Ads, HubSpot, Google Ads o Google Analytics, su respuesta es, yo no tengo ese acceso, esos accesos son de mi anterior agencia. Esto para nosotros es un gran problema, porque a la final los dueños del tráfico que llega a su página web, los dueños de la data deberían ser ustedes. Entonces, la recomendación más importante siempre es que para cualquier plataforma que requiera de un login y de una contraseña, siempre la empresa tiene que ser el administrador. Esto les va a poder asegurar de que en caso de que decidan cambiar de agencia, van a poder seguir manteniendo toda la data y también van a poder asegurarse de controlar quién tiene acceso a su información y quién no. La otra recomendación es que siempre se aseguren de que la agencia sea transparente en términos de facturación, tanto para las cosas para los servicios que ellos les entregan, como también para los servicios que ellos estén pagando por ustedes. Entonces, es muy común que, por ejemplo, la empresa nos da $500 de presupuesto para gastar en Facebook Ads, pero que por distintas razones no podemos gastarnos esa cantidad de dinero. Entonces, siempre es importante que primero el cliente esté consciente de cuánta plata se está gastando realmente y también la agencia tiene que estar controlada de cierta forma por el cliente para saber que tienen que ser muy cuidadosos con cualquier tema de facturación. Luego también creo que es muy importante conversar con la agencia sobre las métricas y KPIs en base a las cuales se va a medir el desempeño de la agencia. Entonces, una de las cosas que es importante es definir qué es lo que buscamos, ¿no? Entonces, si un cliente a mí me dice que su objetivo es trabajar únicamente por la cantidad de leads que vamos a generar, está bien, pero entonces que todos los esfuerzos o actividades de marketing que se realicen vayan enfocadas a eso. Entonces, nos ha pasado con varios clientes que nos dicen como que mi objetivo es generar más ventas, pero cuando vamos al trabajo del día a día, muchos de sus requisitos se enfocan en, no sé, realicemos mails para nuestros clientes o preparemos este evento para clientes. Entonces, es importante tener súper claros cuáles son esos KPIs, esos OKRs y esos objetivos eh, con el cliente para poder entender en base a qué vamos a medir el performance o el buen o mal rendimiento de la agencia. Finalmente, la última recomendación es buscar a alguien que sea transparente en términos de reportería. Entonces, muchas veces lo que vemos es que hay agencias que ocultan los datos o que solo quieren contar la parte buena de la historia. Y la realidad es que cuando estamos trabajando en campañas, en marketing, hay mucha prueba y error. Y pueden haber meses que son muy buenos, pueden haber meses malos o pueden haber meses que son recontra malos.
Lo más importante es siempre asegurarnos de que todas las métricas sean reportadas de forma transparente y de que el cliente siempre puede estar al tanto de cuáles son los resultados actuales que se están obteniendo. Creo que siempre que existe una relación transparente es mucho más fácil solucionar cualquier problema que se dé, y ese simple hecho de poder tener un dashboard en tiempo real o poder siempre tener acceso a sus cuentas para poder entender qué es lo que se está haciendo del lado de la agencia y cómo se están manejando las campañas y cuáles son los resultados, van a ayudar siempre a tener a que ambas partes estén alineadas. Entonces, eso es realmente todo lo que teníamos para hoy. Esperamos que les haya servido. Vemos que ya tenemos algunas preguntas dentro del chat. Entonces, vamos a ir una por una respondiéndolas. Y si tienen más preguntas, porfa, sigan escribiendo. Entonces, aquí tenemos una pregunta que dice, ¿qué es más importante en una página web? ¿El contenido o la velocidad del sitio web? Para mí creo que ambas son igual de importantes, ¿no? O sea, tú puedes tener una página web que carga en 3 segundos, pero que cuando el usuario llega a tu página web, si no encuentra un contenido relevante, simplemente se va a salir. Por el otro lado, si tienes muy buen contenido, pero tu página está dañada, las imágenes están pixeladas, igual va a ser una mala experiencia de usuario. Mi recomendación siempre es que si vas a tener una estrategia de comunicación y de contenido, lo más importante sería que te enfoques primero en que tu sitio web cargue bien y que esté bien estructurado en términos de código, solo para asegurarte de que vas a poder obtener el máximo provecho de tus visitantes. Luego tenemos otra pregunta que dice, ¿hay alguna herramienta que te permita manejar los accesos a plataformas de mejor manera? Esta es una buena pregunta porque siempre nos pasa que las cuentas de los clientes normalmente se manejan con un correo que es marketing@nombredelempresa.com, pero esas claves normalmente están guardadas en un documento de Google Sheets o en algún blog de notas y así. En términos de herramienta, creo que recomendaría dos. Hay una herramienta que se llama OnePassword. OnePassword es una herramienta que te permite administrar todos los usuarios y contraseñas de un solo lugar y tú escoges quién tiene acceso a qué logins, ¿no? La otra herramienta también es OneLogin. Entonces, OneLogin es muy similar a OnePassword. La diferencia principal es que en OneLogin ningún usuario conoce cuál es la contraseña. Entonces, OneLogin hace el ingreso automático a las plataformas. Entonces, una vez que tú ingresas a OneLogin, puedes hacer clic en el icono de Google Ads y automáticamente puedes entrar a Google Ads sin poner la contraseña. Entonces, creo que creo que esas herramientas son bastante útiles. Perfecto. Aquí tenemos también una pregunta que dice, ¿qué tipo de KPIs y métricas recomiendas tener con tu agencia? Esto va mucho, tal vez un poco con lo que ya hablamos un poco nosotros, pero va muy atado a cuál es el objetivo de tus campañas y cuáles son tus expectativas para cada una de las plataformas que tú quieres usar o que tú ya estás usando de anuncios pagados. Entonces, por ejemplo, nosotros como agencia te diríamos tal vez, ok, si tú quieres hacer campañas en Google Ads y tú eres una compañía que hace e-commerce, definitivamente tú deberías estar midiendo tus campañas en términos de compras, las compras que tú generas. Y es importante que tú puedas hacer el tracking de estas compras con el pixel de Facebook Ads, por ejemplo, o con el código de Google Ads, em, para que tus campañas se optimicen en base a esa métrica que al final es la más importante para un negocio que es un e-commerce. De ahí los otros KPIs dependen tal vez de la plataforma. Entonces tenemos, yo que sé, KPIs que dependen de tu negocio, e-commerce, tal vez son compras, pero en cada plataforma, por ejemplo, en Google Ads, hay unos KPIs como por ejemplo el costo por clic. Google te cobra por cada clic. Entonces, es tal vez el primer lugar en el que uno se debería fijar para ver cuánto te está costando cada clic. Y una vez que tú implementas una mejor estructura de campaña, que tal vez tiene mejores quality scores, si es que este costo por clic baja.
Perfecto. Acá tenemos otra pregunta que dice, ¿qué herramienta me ayuda a medir los resultados de campañas en LinkedIn? Entonces, creo que la plataforma de LinkedIn es un poco limitada en reportería, pero algo importante que hay que tomar en cuenta es en base a qué estamos midiendo las conversiones en LinkedIn. Entonces, a través del pixel de LinkedIn, tú puedes medir, por ejemplo, cosas como cuánta gente llenó un formulario de mi sitio web, o si tienes una campaña de email de LinkedIn, también vas a poder medir cuántos mails enviaste, cuál fue el open rate de tu mail, cuál fue el click-through rate de tu mail. Eh, Obviamente, como les digo, la plataforma de LinkedIn es un poco limitada en términos de reportería. Entonces, si ustedes quisieran poder ver los resultados de sus campañas de LinkedIn en un dashboard, mi recomendación sería usar Google Data Studio. Sin embargo, como no hay una integración directa entre LinkedIn y Google Data Studio, tendrían que usar otro software que sea de intermediario para enviar la data, que podría ser Supermetrics. Entonces, Supermetrics es una herramienta que básicamente vincula o ayuda a integrar distintas plataformas. Entonces, la forma como funciona Supermetrics es que tú integras LinkedIn junto con Google Data Studio, y de esa forma tú en Google Data Studio vas a poder medir los resultados de cuánto plata has gastado en LinkedIn, cuál es tu costo por clic, cuál es el alcance de tus campañas, cuántas conversiones hayas generado en términos ya sea de cuánta gente abrió tu mail o cuánta gente llenó un formulario de tu landing page. Luego tenemos otra pregunta que dice, ¿qué característica principal debería revisar en la pauta que haga mi agencia en LinkedIn y Twitter? Entonces, creo que aquí es importante entender un poco cuál es la diferencia entre los distintos medios pagados, ¿no? Entonces, primero, Google Ads para mí es el low hanging fruit, porque de cierta forma una persona que busca en Google agencias de marketing en Quito, por ejemplo, sabe exactamente qué es lo que quiere. Entonces es un tema más de hacer match entre oferta y demanda. Mientras que cuando se hace pauta en Facebook, en LinkedIn o en Twitter, el anuncio le sale a la gente porque ellos cumplen con ciertos requisitos de segmentación que nosotros como agencia definimos en las campañas. Entonces, creo que para auditar un poco el performance de campañas en LinkedIn y Twitter, hay varias cosas que se tienen que analizar. Primero, ¿cuál es la segmentación que se está usando para ambas campañas? Entonces, asegurarnos siempre de que la segmentación que se tiene vaya de acuerdo al buyer persona de la empresa, ¿no? Entonces, si estoy trabajando para una empresa de software bancario, entonces en LinkedIn y en Twitter tengo que asegurarme que tal vez todas mis campañas estén segmentando a CFOs o CEOs de empresas. Luego, otras métricas que puedes evaluar para ver si realmente tus anuncios están funcionando o no, creo que sería el click-through rate. Entonces, el click-through rate es la división de clics para impresiones. Es decir, de todas las veces que salió mi anuncio a alguien, en qué porcentaje de veces la gente realmente dio clic. Y el click-through rate es una muy buena métrica porque te ayuda a entender qué tan relevante fue el anuncio para tu audiencia. Entonces, si tú tienes un click-through rate muy bajo, eso puede ser un indicio de que realmente el anuncio mostraste a la gente incorrecta. Entonces, creo que esas dos serían las cosas más importantes en LinkedIn y Twitter, ¿no? Obviamente creo que también deberías medir conversiones, porque al final si estás pautando en LinkedIn y en Twitter, lo haces para que eso se traduzca en más clientes o en más prospectos. Entonces, es importante también evaluar qué tan buenos resultados te está generando. Entonces, creo que por el momento no hay más preguntas. Esperamos que les haya servido el webinar. Si tienen cualquier duda, igual pueden escribirnos al correo que pueden ver ahí en pantalla, que es vanessa@centricodigital.com. Entonces, que tengan una buena noche y si necesitan cualquier cosa nos avisan.